La inflación es un fenómeno que ocurre cuando los precios de bienes y servicios aumentan con el tiempo, llevando a una disminución del poder adquisitivo de una moneda. Es una parte natural de las economías modernas, pero se convierte en un problema grave cuando se acelera de manera incontrolable. Esencialmente, con la inflación, la misma cantidad de dinero compra menos de lo que compraba antes. Esto puede ocurrir por varias razones, como el aumento de los costos de producción, los precios más altos de la energía y, más comúnmente, debido a un aumento en la oferta monetaria. Cuando un gobierno imprime dinero sin respaldo o cuando las políticas económicas socavan el valor de una moneda, el resultado puede ser una inflación perjudicial. La inflación afecta a diferentes sectores de una economía de diversas maneras. Para los consumidores, significa precios más altos para los bienes cotidianos, lo que puede erosionar los ahorros y disminuir la calidad de vida. Para las empresas, el costo de fabricación de productos puede aumentar, apretando los márgenes de beneficio y posiblemente llevando a despidos y tasas de desempleo más altas. En casos graves, puede resultar en hiperinflación, donde los precios suben exponencialmente en muy poco tiempo, causando una agitación económica generalizada. Tales desafíos económicos no eran ajenos al Imperio Romano, que a pesar de su vasto poder y alcance, también enfrentó presiones similares. En su apogeo, el Imperio Romano fue una potencia política, social y económica sin igual. Se extendió por Europa, Asia y África, incluyendo territorios desde las altas tierras lluviosas de Escocia hasta los desiertos áridos de Arabia. El imperio se estableció a través de una combinación de proezas militares, alianzas estratégicas y gobernanza pragmática. La economía de Roma era diversa y sofisticada, consistiendo en vastas fincas agrícolas, extensas redes comerciales que llegaban hasta la India y China, y centros urbanos bulliciosos que eran la envidia del mundo antiguo. La columna vertebral económica de Roma era su sistema estandarizado de monedas, que facilitaba el comercio tanto dentro del imperio como con tierras extranjeras. La moneda romana era confiable y valorada en todo el mundo conocido, un testimonio de la estabilidad y prosperidad del imperio. Este sistema de monedas no solo apoyaba las actividades económicas domésticas, sino que también extendía la influencia de Roma en los mercados internacionales, integrando una vasta red de rutas comerciales que eran cruciales para la expansión económica del imperio. Sin embargo, mantener un imperio tan vasto requería enormes recursos, especialmente para el ejército romano, que era esencial para asegurar y expandir las fronteras del imperio. Esta necesidad impulsó la evolución de la base económica de Roma durante la República, preparando el escenario tanto para su ascenso como para sus futuras vulnerabilidades. Inicialmente arraigada en la agricultura, la economía de Roma cambió gradualmente a medida que acumulaba riqueza de las tierras conquistadas. Esta riqueza no solo estaba en forma de botines, sino también en tierras agrícolas redistribuidas, que inicialmente apoyaban la economía romana. Con el tiempo, a medida que Roma se expandía aún más, su base económica también se transformó, volviéndose cada vez más dependiente del comercio y las conquistas militares. Este cambio marcó un desarrollo significativo de una sociedad principalmente agraria a un imperio comercial complejo, sustentado por sus fuertes capacidades militares y extensos recursos económicos. Una de las decisiones económicas tempranas que tuvo un impacto profundo y duradero fue el establecimiento de un sistema fiscal complejo y la acuñación de monedas que facilitaban el comercio. Este sistema ayudó a financiar las ambiciones expansivas de la República, incluyendo obras públicas y campañas militares. Sin embargo, la dependencia de las tierras conquistadas y los esclavos de estas conquistas para sostener el crecimiento económico creó una economía desequilibrada y fuertemente dependiente de la expansión territorial continua. Además, la práctica de asignar tierras a los soldados retirados apoyaba la lealtad militar y el bienestar de los veteranos, pero también llevó al desplazamiento de pequeños agricultores, exacerbando la desigualdad de riqueza y la estratificación social. Esta concentración de tierras y riqueza, en manos de unas pocas familias élite, llevó a la agitación social y a una serie de crisis políticas, culminando en el surgimiento de líderes populistas que prometieron reformas, pero a menudo exacerbaban las tensiones fiscales mediante gastos públicos extravagantes. Tales tensiones internas y disparidades económicas establecieron un escenario precario, mientras Roma enfrentaba uno de sus mayores desafíos militares:
La Segunda Guerra Púnica, librada entre Roma y Cartago del 264 a 146 a.C., fue un momento crucial en la historia romana que alteró fundamentalmente su paisaje económico. Llegando en un momento en que Roma ya enfrentaba problemas económicos y sociales internos, la guerra exigió gastos masivos, no solo para el mantenimiento y suministro de los ejércitos, sino también para operaciones navales y fortificaciones. La invasión de Italia por Aníbal, una amenaza directa para la propia Roma, requirió una movilización de recursos sin precedentes. Este intenso compromiso militar tensionó aún más la economía de Roma, que ya estaba debilitada por políticas domésticas y conflictos sociales continuos, destacando la compleja interacción entre la gestión interna de Roma y sus compromisos militares externos. La tensión financiera de la guerra condujo a las primeras instancias significativas de devaluación de la moneda. Para satisfacer las demandas del gasto bélico, Roma comenzó a reducir el contenido de plata de su moneda, una táctica que proporcionó alivio fiscal inmediato, pero estableció un precedente peligroso para manejar crisis económicas. La guerra también impuso grandes deudas al Estado y a la población, especialmente a los agricultores que no pudieron atender sus campos durante el conflicto. En el período posterior a la guerra, aunque victoriosa, Roma enfrentó enormes deudas y dislocación económica. Las ganancias económicas inmediatas de los territorios recién adquiridos en África y las indemnizaciones impuestas a Cartago hicieron poco para estabilizar la economía a largo plazo. En cambio, retrasaron los problemas económicos e intensificaron la dependencia de nuevas conquistas para obtener ingresos. Este ciclo de guerra y explotación económica sentó las bases para futuras dificultades económicas, incluidas presiones inflacionarias aumentadas a medida que la República se transformaba en un imperio. El ejército del Imperio Romano era tanto su mayor activo como su responsabilidad más significativa. A medida que el imperio se expandía, también lo hacía la necesidad de una presencia militar más grande para asegurar sus fronteras y suprimir levantamientos. Cada campaña militar, si bien potencialmente abría nuevos territorios para ingresos a través del saqueo y el tributo, también requería enormes cantidades de recursos. Los desafíos logísticos de mover, suministrar y mantener un ejército a grandes distancias eran enormes. Además, la presencia prolongada de legiones romanas en territorios conquistados significaba gastos continuos con frecuencia, solo con ganancias futuras especulativas. Estas campañas militares no solo eran costosas en términos de gastos inmediatos en armamentos, provisiones y pago de soldados, sino también en los compromisos a largo plazo que requerían. Por ejemplo, después de que un territorio fuera conquistado, Roma estaba obligada a establecer y mantener una administración provincial, construir infraestructura y garantizar la seguridad militar continua para prevenir rebeliones. Este ciclo de conquista y consolidación colocaba una carga recurrente en el tesoro, a menudo necesitando nuevas conquistas para llenar el vacío fiscal, creando así un ciclo autoperpetuante de expansión militar y económica que era insostenible a largo plazo. Administrar un imperio que se extendía desde los desiertos del norte de África hasta los bosques del norte de Europa presentaba desafíos financieros únicos. Los costos asociados con la administración de un área tan vasta eran colosales. Cada provincia requería una estructura de gobernanza, sistemas legales, mecanismos de defensa e infraestructura, como carreteras, acueductos y edificios públicos. Estos proyectos, esenciales para mantener el modo de vida romano y la explotación eficiente de los recursos provinciales, requerían enormes gastos iniciales y continuos. La tensión económica se agravó por la necesidad de mantener la paz y la estabilidad en regiones diversas, cada una con sus propias dinámicas locales y potencial de disturbios. La respuesta romana típicamente implicaba estacionar legiones de manera permanente en áreas problemáticas o estratégicas, una política que conllevaba enormes costos continuos en términos de pago militar, suministros y la logística de apoyar a grandes fuerzas lejos de casa. Además, a medida que el imperio crecía, se desviaban más recursos de inversiones productivas en las regiones centrales hacia la defensa y gestión de las periferias. Esta redirección de recursos a menudo resultaba en rendimientos decrecientes, ya que el costo de asegurar y administrar nuevos territorios escalaba en relación con los beneficios económicos que proporcionaban.
La salud fiscal del imperio estaba así inextricablemente vinculada a su poderío militar y ambiciones territoriales. Aunque la expansión proporcionaba ganancias a corto plazo y una sensación de impulso imparable, gradualmente erosionaba los cimientos económicos del imperio, llevando a una mayor vulnerabilidad tanto a ineficiencias internas como a amenazas externas. La incesante búsqueda de expansión había transformado al ejército romano de un motor de crecimiento a una fuente de profunda tensión fiscal, ilustrando la compleja interacción entre el poder militar y la estabilidad económica en uno de los imperios más formidables de la historia. El denario, una vez la columna vertebral de la economía romana, comenzó su circulación como una moneda de plata de alta pureza, estimada tanto dentro como fuera de las fronteras del imperio. Su introducción en el 211 a.C. marcó un periodo de relativa estabilidad económica. Sin embargo, a medida que las presiones financieras por las expansiones militares sostenidas y el gasto gubernamental extravagante aumentaban, los líderes romanos recurrían a reducir el contenido de plata del denario para financiar sus déficits. Este proceso de devaluación se aceleró particularmente desde mediados del siglo I después de Cristo, bajo el emperador Nerón, quien inició una serie de reducciones en el contenido de plata de la moneda. Para la época de la dinastía Severa en el tercer siglo temprano, el denario contenía solo alrededor del 50% de plata, bajando desde casi el 98% en su inicio. Esta tendencia continuó hasta la crisis del tercer siglo, donde, en medio de una inflación desenfrenada, conflictos civiles y turbulencias económicas, el contenido de plata cayó a cantidades insignificantes, convirtiendo esencialmente al denario en una moneda de bronce con un ligero baño de plata. El constante declive en la pureza del denario reflejaba los cambiantes destinos económicos del imperio y la creciente inestabilidad. Cada reducción en el contenido de plata fue un intento de estirar los recursos financieros más lejos, pero tuvo la consecuencia no intencionada de socavar la confianza en la moneda misma. La devaluación del denario tuvo profundas implicaciones para el comercio y la economía romana. Internamente, a medida que el valor de la moneda se volvía impredecible, los comerciantes y negociantes enfrentaban dificultades crecientes para establecer precios, los cuales fluctuaban enormemente a medida que el contenido de plata de las monedas continuaba disminuyendo. Esta incertidumbre desalentaba las inversiones a largo plazo y desestabilizaba las operaciones del mercado, lo que llevaba a una disminución de la actividad comercial. Externamente, la disminución de la integridad de la moneda romana afectó las relaciones comerciales internacionales. El denario, una vez una moneda codiciada en todo el Mediterráneo por su fiabilidad y contenido de plata, comenzó a perder su atractivo. Los comerciantes extranjeros eran menos dispuestos a aceptar denarios devaluados a su valor nominal, complicando las negociaciones comerciales y reduciendo el superávit comercial del imperio. En respuesta, la economía romana se volvió cada vez más insular, dependiendo más de los sistemas de trueque dentro de sus fronteras y reduciendo las interacciones con economías extranjeras que podrían haber proporcionado la riqueza y estabilidad tan necesarias. Además, la inflación causada por la devaluación de la moneda erosionó el poder adquisitivo del romano promedio. A medida que los precios de los bienes se disparaban, el nivel de vida disminuía, lo que llevaba a un descontento social y un aumento de la disparidad económica entre la población. Los ricos podían a menudo protegerse contra la inflación invirtiendo en tierras, propiedades o monedas extranjeras que mantenían mejor su valor, mientras que las secciones más pobres de la sociedad veían disminuir el valor de sus ahorros e ingresos. En esencia, el declive del denario no solo reflejó los problemas económicos del Imperio Romano, sino que también los exacerbó, convirtiendo lo que había sido un símbolo de prosperidad romana en un marcador de su fragilidad económica. Esta debilitación de un estándar monetario, que alguna vez fue robusto, contribuyó significativamente a la inestabilidad económica que asoló los últimos años del imperio, demostrando el papel crítico de una moneda estable en mantener la confianza y funcionalidad económica. La inflación, especialmente cuando se transforma en hiperinflación, afecta universalmente a la sociedad, pero tiende a dañar desproporcionadamente a las clases media y baja. En la antigua Roma,
A medida que el valor del denario se desplomaba debido a la continua devaluación, el costo de vida aumentaba drásticamente. Productos básicos como el grano, el aceite y el vino vieron aumentar sus precios exponencialmente, poniendo una gran presión financiera sobre los ciudadanos comunes que dependían de sus salarios, los cuales no mantenían el ritmo con los costos crecientes. Para la clase media, incluyendo a los pequeños empresarios, artesanos y administradores de menor rango, la inflación erosionó su estabilidad económica. Sus ahorros en denarios perdían valor rápidamente, y el capital necesario para mantener o expandir sus negocios se hacía más difícil de sostener. Como resultado, muchas pequeñas empresas enfrentaban la ruina financiera, lo que llevaba a un declive en la diversidad y vitalidad de la economía urbana. Las clases bajas, particularmente los pobres urbanos y los campesinos rurales, se veían afectadas aún más directamente. Gastaban una mayor parte de sus ingresos en alimentos y bienes básicos, que se volvían cada vez más caros. Esta situación a menudo los empujaba hacia un ciclo vicioso de deudas y pobreza. Los pobres urbanos, muchos de los cuales dependían de la distribución de grano proporcionada por el Estado, descubrían que estas ayudas ya no eran suficientes para satisfacer sus necesidades diarias debido a la inflación. Las condiciones económicas deterioradas, provocadas por la hiperinflación, afectaron severamente la calidad de vida de muchos romanos. El descontento social se volvía más común a medida que la población luchaba con la disminución del poder adquisitivo de su moneda. Los episodios de disturbios por alimentos y disturbios públicos se volvían frecuentes a medida que se asentaba la desesperación. La salud y la nutrición se deterioraron a medida que las dietas se volvieron menos variadas y más dependientes de lo que se podía permitir. En tiempos de mayor riqueza, la dieta romana era diversa y enriquecida con varias proteínas, verduras y frutas. Sin embargo, durante los periodos de inflación, la dieta se desplazó hacia alimentos básicos más baratos y menos nutritivos, lo que llevó a problemas de salud y una disminución en la esperanza de vida entre la población general. Además, la situación de la vivienda empeoró. A medida que la dificultad económica golpeaba, más familias se encontraban incapaces de costear el mantenimiento adecuado de sus hogares, lo que llevaba a un deterioro de las condiciones de vida. El hacinamiento se volvió más común a medida que las familias más pobres se mudaban juntas para compartir gastos, exacerbando la propagación de enfermedades y aumentando el malestar general en los ambientes de vida. El impacto social general fue un declive en la moral y la cohesión. A medida que la confianza en la moneda y en el gobierno que la emitía disminuía, también lo hacía el sentido de seguridad y optimismo entre la gente. Esta erosión de la estabilidad social y económica contribuyó a un ambiente más fracturado y políticamente inestable, preparando el escenario para más conflictos internos y desafíos a la autoridad imperial. A medida que la inflación escalaba y la situación económica de Roma se volvía crítica, el gobierno romano bajo varios emperadores intentó implementar políticas para frenar la inflación desenfrenada y estabilizar la economía. Una de las medidas más infames fue el Edicto de Precios Máximos, emitido por el emperador Diocleciano en el año 301 después de Cristo. Este amplio decreto tenía como objetivo establecer precios máximos para más de 1000 diferentes bienes y servicios, desde alimentos hasta salarios en todo el imperio. La intención era controlar el costo de vida en espiral y prevenir el acaparamiento durante un periodo de crisis económica. El edicto también estaba acompañado de severas penas para los infractores, incluida la pena de muerte, para aquellos que vendían por encima de los precios establecidos. A pesar de las intenciones de Diocleciano, la política fue un fracaso por varias razones. En primer lugar, era increíblemente difícil de hacer cumplir. Dado el vasto tamaño del Imperio Romano, monitorear y asegurar el cumplimiento del edicto era casi imposible. Rápidamente emergieron mercados negros donde los bienes se vendían a precios de mercado reales, socavando la política oficial. Además, el edicto no abordó las causas subyacentes de la inflación, principalmente la devaluación continua de la moneda y el gasto excesivo en campañas militares y administración. Al centrarse solo en los síntomas de la inflación, los precios crecientes, en lugar de las causas, el edicto estaba destinado a ser ineficaz. El fracaso del edicto de Diocleciano y medidas similares destaca un malentendido crítico por parte del gobierno romano sobre las fuerzas económicas en juego.
Las políticas eran reactivas en lugar de proactivas y a menudo ignoraban las dinámicas económicas complejas como la oferta y la demanda, la velocidad del dinero y la confianza pública en la moneda. Además, estas políticas a menudo tenían consecuencias negativas no intencionadas. Por ejemplo, los topes de precios desalentaban la producción porque los comerciantes y artesanos no podían cubrir los costos de producción cuando se les obligaba a vender a precios artificialmente bajos. Esto llevó a una disminución en la disponibilidad de bienes esenciales, exacerbando las escaseces y contribuyendo a un mayor declive económico. La continua dependencia del gobierno en la devaluación de la moneda para financiar sus déficits fue otra razón importante para el fracaso de estas políticas. Al inyectar continuamente más monedas devaluadas en la economía, el gobierno alimentó la inflación en lugar de contenerla. Cada intento de resolver los problemas fiscales mediante la devaluación de la moneda erosionó aún más la confianza en la moneda y la estabilidad económica del imperio. En resumen, las respuestas del gobierno romano a la inflación fueron en gran medida ineficaces porque no abordaron las causas raíz y a menudo empeoraron la situación. La dependencia en medidas severas y punitivas para hacer cumplir el cumplimiento, como las del edicto de Diocleciano, también alienó a la población y llevó a una evasión y resentimiento generalizados. Estas políticas fallidas sirven como una lección conmovedora sobre la importancia de comprender y abordar los factores económicos fundamentales que impulsan la inflación, en lugar de simplemente intentar controlar sus manifestaciones. La inflación en el Imperio Romano no afectó a todas las capas de la sociedad por igual. De hecho, amplió significativamente la brecha entre ricos y pobres. A medida que el valor del denario se deterioraba debido a la constante devaluación, aquellos con ingresos fijos se encontraban cada vez más incapaces de costear las necesidades básicas. Los ricos, por otro lado, a menudo tenían acceso a una gama más amplia de activos, como tierras, metales preciosos y bienes importados, que mantenían su valor o incluso se apreciaban durante períodos de inflación. Esta disparidad permitió a las clases altas mantener o mejorar su nivel de vida, mientras que la mayoría de la población luchaba con precios ascendentes y un poder adquisitivo en declive. Los propietarios de tierras, en particular, se beneficiaban durante los periodos de inflación ya que podían producir bienes agrícolas cuyos precios aumentaban con la inflación. En contraste, los asalariados, que eran pagados en moneda devaluada, veían cómo sus salarios compraban menos y menos. Esto llevó a graves conflictos sociales, ya que la estabilidad económica de las clases media y baja se deterioraba, empujando a más individuos hacia la pobreza y creando un terreno fértil para el descontento social y la insatisfacción con las clases gobernantes. A medida que la moneda oficial perdía su valor y el gobierno luchaba por hacer cumplir los controles de precios, surgió un robusto mercado negro a lo largo del imperio. El mercado negro prosperó en el comercio de bienes y servicios a precios que a menudo superaban con creces los máximos establecidos por leyes como el Edicto de Máximos Precios de Diocleciano. Dado que el mercado oficial no podía satisfacer las demandas de la población bajo los precios regulados, el mercado negro intervino para llenar el vacío, aunque a costos mucho más altos. Además, el mercado negro también facilitó el intercambio de moneda extranjera y bienes intercambiados, que se consideraban más estables y fiables que la moneda romana devaluada. Esta economía alternativa no era solo un síntoma de la decadencia económica, sino que se convirtió en un mecanismo de adaptación vital para muchos romanos, permitiéndoles obtener necesidades que de otro modo eran inasequibles o escasas en los mercados oficiales. El auge del mercado negro, sin embargo, tuvo implicaciones aún más negativas para la economía. Debilitó la eficacia de las políticas gubernamentales y las medidas fiscales destinadas a estabilizar la economía y controlar la inflación. La existencia de un mercado negro generalizado y no regulado redujo la capacidad del gobierno para recaudar impuestos, lo que agravó aún más la crisis fiscal y representó una pérdida de control por parte del Estado sobre la economía, señalando un debilitamiento de la autoridad central y contribuyendo al declive general de la estructura imperial. La combinación de desigualdades sociales exacerbadas y la proliferación de un mercado negro subrayaron los profundos desafíos económicos que enfrentó Roma. Estos elementos no solo alimentaron la inestabilidad económica,
sino que también erosionaron la cohesión social y la confianza en las instituciones gubernamentales necesarias para mantener un imperio, ilustrando una clara relación entre la política económica, la equidad social y la estabilidad política. El ejército romano, que una vez fue la piedra angular del poder y la expansión del imperio, se vio profundamente afectado por la agitación económica provocada por la inflación. A medida que el valor del denario se desplomaba, también lo hacían los salarios reales de los soldados romanos. Inicialmente compensados con un estipendio que era suficiente para sustentar sus necesidades y las de sus familias, los soldados descubrieron que su paga ya no podía seguir el ritmo del creciente costo de vida. Esta disminución en los ingresos efectivos fue especialmente desmoralizadora, ya que no solo redujo su capacidad para proveerse a sí mismos, sino que también disminuyó el valor percibido de su servicio al imperio. La erosión del pago y los beneficios de los soldados impactó directamente su moral y lealtad, elementos críticos para la cohesión y la efectividad de las fuerzas militares. El descontento creció dentro de las filas, ya que los soldados se sintieron cada vez más descuidados por el estado al que servían. Esta insatisfacción latente, ocasionalmente, estallaba en motines y rebeliones, donde las unidades militares se alineaban detrás de comandantes que prometían mejor paga o condiciones, o que se oponían al liderazgo político actual. La inestabilidad económica que caracterizó los últimos años del Imperio Romano también catalizó un importante trastorno político. A medida que la autoridad central luchaba por gestionar la crisis, varios líderes provinciales y comandantes militares vieron oportunidades para desafiar el statu quo, lo que llevó a una serie de guerras civiles y usurpaciones. Estos conflictos no solo eran sobre poder personal, sino que a menudo tenían quejas económicas subyacentes, incluida la devaluación de la moneda y el impacto desigual de la inflación. Cada brote de conflicto civil tensionaba aún más los recursos del imperio. Las guerras requerían financiamiento, y en una economía ya desestabilizada, esto a menudo significaba una devaluación monetaria aún más severa y una mayor tributación, creando un ciclo vicioso de declive económico y político. Además, estas guerras civiles interrumpieron el comercio y la agricultura, el soporte de la economía romana, exacerbando la espiral inflacionaria y profundizando las dificultades económicas. La inestabilidad política también se reflejó en el rápido cambio de emperadores durante el siglo III, un periodo conocido como la crisis del siglo III, donde más de 20 emperadores reinaron en rápida sucesión. Muchos de estos líderes llegaron al poder a través del apoyo militar, y sus reinados a menudo estaban marcados por intentos de resolver los problemas económicos mediante expedientes financieros que solo empeoraban la situación. En esencia, la combinación de insatisfacción militar y dificultades económicas creó un ciclo de retroalimentación que debilitó la integridad estructural del Estado romano. A medida que las políticas económicas fallaban en abordar las causas raíz de la inflación y el descontento, el imperio se volvió vulnerable tanto a descomposiciones internas como a amenazas externas, llevando a un periodo de significativo declive y la eventual fragmentación del Imperio Romano de Occidente. Esta interacción entre la moral militar, la estabilidad económica y el poder político destaca la compleja dinámica que puede llevar a la caída de incluso los imperios más poderosos. A medida que la base económica de Roma se erosionaba, también lo hacía su capacidad para mantener las estructuras militares y políticas necesarias para su supervivencia, contribuyendo en última instancia a su colapso histórico. El declive y la eventual caída del Imperio Romano fueron significativamente influenciados por el problema omnipresente de la inflación, que erosionó la estabilidad económica y el tejido social de una de las civilizaciones más formidables de la historia. A medida que Roma se expandía, los costos asociados con la gestión de un imperio tan vasto, desde los gastos militares hasta el desarrollo de infraestructuras, escalaban más allá de niveles sostenibles. La respuesta del gobierno romano, particularmente la devaluación del denario, intentó abordar estas carencias fiscales, pero finalmente condujo a una hiperinflación que socavó el valor de la moneda y la confianza en el sistema económico. Esta inflación tuvo efectos de largo alcance, impactando todo desde la vida cotidiana de los ciudadanos comunes, quienes luchaban con precios altísimos y un poder adquisitivo menguante, hasta la moral y lealtad del ejército, crucial para defender las extensas fronteras del imperio.
Las dificultades económicas se vieron agravadas por el descontento social y el trastorno político, ya que las condiciones económicas debilitadas fomentaron un ambiente propicio para el conflicto y las disputas de sucesión. La historia del declive económico de Roma proporciona lecciones críticas para la política económica moderna. La primera es la importancia de mantener una moneda fuerte y estable. Una moneda estable es fundamental para una economía saludable, facilitando el comercio y la inversión confiables. Las economías modernas deben gestionar sus políticas monetarias con cuidado, evitando las trampas de imprimir dinero en exceso o acumular deudas que pueden llevar a la inflación. Además, la experiencia de Roma subraya la necesidad de políticas fiscales sostenibles que no dependan únicamente de la expansión o la explotación para generar ingresos. Los gobiernos modernos pueden aprender del fracaso de Roma al ajustar sus políticas fiscales en respuesta a las realidades económicas cambiantes. En lugar de sobreextenderse, los estados de hoy deben asegurarse de que sus gastos sean sostenibles y que tengan fuentes de ingresos diversificadas que no carguen desproporcionadamente a las futuras generaciones. Además, el ejemplo romano destaca la necesidad de abordar no solo los síntomas de las crisis económicas, como la inflación, sino también sus causas subyacentes. Esto podría incluir reformas estructurales para promover la resiliencia económica, como la diversificación de la economía, la mejora de la gobernanza y la inversión en programas sociales que puedan ayudar a mitigar los efectos de las recesiones económicas. En conclusión, el colapso económico de Roma nos enseña que incluso los imperios más poderosos pueden caer si no gestionan sabiamente sus economías. Nos recuerda la necesidad crítica de una gestión económica prudente, el mantenimiento de la disciplina fiscal y la importancia de abordar tanto los síntomas como las causas raíz de los problemas económicos. Aprendiendo del pasado, las sociedades modernas pueden evitar trampas similares y esforzarse por un futuro económico estable y próspero.